De hidrosfera, hidrografía, ya no he visto mucho en YouTube, así que aportamos esto. La hidrosfera, ¿de qué se va a encargar? De las aguas del planeta, ¿verdad? Las aguas del planeta, la hidrosfera. ¿Cómo podemos hacer distribución de las aguas del planeta? Y de eso se va a encargar la hidrografía, ¿verdad? La distribución de las aguas del planeta. Tendremos nosotros las aguas atmosféricas. De hecho, se encuentran en nuestra atmósfera a modo de vapor. Las aguas criogénicas son las que se encuentran congeladas, tanto en los glaciares como en los polos. ¿Dónde se encuentra la mayor parte de agua criogénica? ¿En los glaciares o en los polos? Los polos. En los polos, ¿verdad? Los polos. Muy bien. Tenemos también las aguas lénticas, que son las aguas depositadas, como las aguas del océano, así como también las aguas continentales de los lagos. ¿Ya? Las aguas intercontinentales de los océanos, como las aguas continentales de los lagos, son aguas consideradas lénticas, un depósito. Mientras las aguas que corren, los ríos y arroyos, son llamadas aguas lóticas. Así como también las aguas freáticas, las aguas subterráneas, los acuíferos. ¿Ya? También podemos distribuirlo de esta manera. Del 100% de agua del planeta, del 100%, el 97% es agua salada, ¿verdad? Se encuentra en los océanos. Y el resto, 3% es agua dulce. Ese 3% se convierte en un 100% del agua dulce del planeta. De ello, el hielo, las aguas congeladas, criogenizadas, el 69%. El 30% son aguas subterráneas, ¿verdad? En la napa freática. Y solamente 1% es agua superficial, es decir, agua accesible a nosotros, tanto lo que va a ser ríos y lagos, agua superficial, un 1%. Aquí no encontramos nosotros pues las aguas atmosféricas, que va a ser pues un 0,003, o sea, un poquito. Y también podemos considerar las aguas de la biosfera, ¿no? Nuestro cuerpo también tiene bastante agua. Aparte de la hidrografía, que es la ciencia muy amplia, encontramos también otros campos como la limnología, que estudiará los lagos, la potamología de los ríos, y la talasología, ¿verdad? Los mares, ¿verdad? Sí, potamología. Veamos los elementos de los ríos. Esto lo hemos visto en otras oportunidades. La naciente, ¿a qué pregunta responde? ¿Dónde? ¿Dónde? A diferencia del origen, responde a ¿cómo? Muy bien. ¿Dónde? O sea, va a referir al lugar donde se originan las aguas de un río, en una cordillera, en un nudo, en un puquio, ¿verdad? En un lugar geográfico específico. Y el origen a cómo es que obtiene agua, el modo, mediante el hielo del glaciar, de la nieve, de origen pluvial y de origen fluvial. ¿Cuál es la diferencia de pluvial y fluvial? Fluvial es de la lluvia. Fluvial va a ser, no, fluvial va a ser de ríos. Y pluvial va a ser de lluvia. Muy bien, correcto. El torrente. ¿Qué consiste el torrente? La fuerza, la velocidad del río. ¿Y eso de qué depende? De la pendiente, ¿verdad? Entonces, mientras haya más pendiente, más veloz es, más torrentoso. ¿Y el caudal qué cosa es? Con la cantidad de agua que se mide en metros cúbicos por segundo. El régimen va a ser la variación, ¿verdad? La variación de ese caudal. Puede ser regular o irregular. Si las variaciones son exageradas, fuertes, hasta el punto de secarse las aguas de un río inclusive, son irregulares. Mientras si mantiene el caudal durante el año, se le llama regular. Esto es algo relativo entre sí, regulares o irregulares. El río también va a tener un curso, desde que nace hasta que desemboca, es ese recorrido. El curso tiene tres partes, el curso alto, el curso medio y el curso bajo. En el curso alto va a primar la erosión del río porque hay mayor pendiente en este caso. En el curso medio prima el transporte, ¿verdad? Y en el curso bajo la sedimentación, el depósito. De tal manera que en el curso bajo puede formarse una desembocadura de tipo déltica, ¿verdad? Que termina en varios canales, en varios brazos. Y el estuario que termina en un solo canal. De ahí podemos hacer recordar que en el Perú tenemos un delta, en el caso de Tumbes,
Y así también hace recordar que el delta más grande del mundo estará en el río Ganges de la India y el estuario más grande lo tiene Argentina, ¿no?, en su río de la Plata. ¿Qué cosa es el talud? ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de qué es el talud? Es la parte más baja de los ríos, ¿verdad? Es la parte más baja de los ríos, sirve como límite internacional, ¿ya?, de hecho, entre países. Tenemos también la cuenca, que es el área adyacente. Acá, por ejemplo, he utilizado para remarcar el área de un río, las partes altas que van a separar dos cuencas, dos áreas. Este va a ser un área, una cuenca, acá habrá otra cuenca, y aquí se puede formar inclusive otra cuenca. ¿Ya? Son cuencas diferentes. Son las áreas correspondientes a los ríos. Las cuencas pueden ser denominadas también de tipo endorreica, de tipo exorreica, o los ríos también pueden tener una característica arreica, ¿verdad? Endorreica, como el caso de nuestra vertiente del Titicaca, cuyas aguas terminan en el continente, ¿verdad? Endorreico dentro del continente, exorreico cuando terminan fuera del continente, como el caso de nuestra vertiente del Pacífico, y los ríos también pueden tener una cuenca arreica. Es decir, las aguas se filtran, se secan, ¿verdad? Ahí tenemos o sea, no llega al mar necesariamente, o tendrá periodos en el que no llega al mar. Son cuencas arreicas. El sistema fluvial puede ser de confluencia, de afluencia y de efluencia. ¿Cómo es la confluencia? Cuando dos ríos, como pudiera ser, en este caso, confluencia o afluencia, cuando dos ríos de similar tamaño se juntan formando uno principal. En este caso los confluentes son ríos secundarios, ¿verdad? Los ríos secundarios son confluentes, se unen para formar uno principal. La afluencia es cuando un río secundario, puede ser también, tomado esta imagen, el río secundario vierte sus aguas a un río principal. El afluente es también considerado un río tributario, es el río que le va a tributar o le va a dar aguas a un río principal. ¿Cuál es el afluente? El río secundario. La efluencia, aquí también podemos notar una efluencia, es un río que se forma a partir de otro, es decir, es un río que drena, es un río que quita aguas al río principal. ¿Cuál es el efluente? El río secundario, ¿verdad?, que va a desaguar. Entonces ahí tenemos el caso de Titicaca, el río Desaguadero, que es un río efluente, ¿no? Ese es el sistema fluvial. También podemos encontrar nosotros las palabras de interfluvio o intercuenca. En este caso, estas cuencas van a tener una interrelación. Entonces nosotros decimos, no es una cuenca aislada, sino un sistema, un interfluvio e intercuenca. ¿Ya? También encontramos la diferencia de sistema hidrográfico y sistema hidrológico. A diferencia, el sistema hidrográfico solamente considera las aguas superficiales, más el sistema hidrológico también coge las aguas subterráneas, el conjunto más amplio. Ahora nos metemos al tema de las vertientes peruanas, porque este es lo central, vertientes peruanas. Tendremos tres vertientes: la del Pacífico, por las aguas que discurren hacia el océano Pacífico; la del Atlántico. ¿El otro nombre cuál es? Del Amazonas, correcto, porque el canal principal de salida va a ser el río Amazonas hacia el Atlántico, y la vertiente de Titicaca, que es la cuenca endorreica. Si observamos los números, ¿cuál tiene mayor territorio? ¿El Pacífico, el Atlántico o el Titicaca? La del Atlántico. Viendo los números, 74.5% del país, ¿verdad? El mapa también lo indica. La más pequeña va a ser la del Titicaca, un 3.8% del territorio nacional, y la vertiente del Pacífico con un 21.7% del territorio. ¿Y cuál tiene más cantidad de agua también en estos casos? También el Atlántico. Casi todo el agua del país se encuentra en esta vertiente. Colocaba 98%, están colocando un 97.7%. Y esto aumenta a algo más. 1.5 lo vas a aumentar también a 1.7% de aguas. Y aquí se encuentra la mayor población del país, en la costa. La mayor población del país, más de la mitad del país vive solamente con un
1% del agua del país, o menos de 2%. ¿Ya? En la de Titicaca, solamente un 0,5% de agua. Ya vive poca gente también. Y Puno es uno de los departamentos que pierde más población. Veamos la vertiente del Pacífico. ¿Cuántas cuencas tenemos en nuestra vertiente del Pacífico? 53. La mayor parte son exorreicas o son arreicas. Exorreicas, ¿verdad? Terminan desembocando. Muy bien. Veamos las características. Por si acaso, los valles que forman los ríos mayormente son exteriores, no tanto interiores. Características, veamos ahí. ¿Cuál es la considerada naciente donde nacen los ríos de nuestra vertiente del Pacífico? En la Cordillera de los Andes, sí, pero ¿en qué lugar? ¿Cómo lo denominan? La cadena occidental de los Andes, ¿no? La cadena occidental, que es la más larga y la más alta. El origen, ¿qué origen le damos a los ríos? ¿Cómo es que obtienen agua? Porque en la cadena occidental hay partes altas, ¿verdad?, que forman nevados. Entonces tiene un origen glaciar, muy bien, origen glaciar. Tiene un origen también, como cae nieve, nival, especialmente glaciar nival. Ojo que va a ser algo diferente. Mira que el Sarumía, Tumbes y Chira nacen en Ecuador. Ellos van a tener bastante influencia de las lluvias, ¿ya? Especialmente en el verano. Entonces también tienen un origen pluvial, muy bien, tienen un origen pluvial. Especialmente. El régimen es irregular. Vemos el caso del río Lima, para nosotros muy cercano, inclusive llega a casi secarse, ¿verdad? Mientras en el periodo de verano alguna vez ya se ha desbordado. Decimos entonces que es bastante irregular. El río más irregular para nosotros considerado el río Chira. Ya, es el río más irregular. El curso, ¿son cortos o son largos? Cortos. Considerados de curso corto. A diferencia de los ríos de la vertiente del Amazonas, que son de miles de kilómetros. ¿Ya? La cuenca, ¿considera endorreica o exorreica? Exorreica, muy bien, considerada exorreica. Dirección, ¿qué dirección tienen estos ríos? Longitudinal, transversal o radial transversal. Transversal, muy bien, son llamados transversales. ¿De qué punto cardinal a qué punto cardinal? Del este al oeste, del este al oeste, pero hay un río que tiene una variante. ¿Cómo se llama este río? El río Santa. El río Santa tiene una doble dirección, va primero de sur a norte, o sea, primero longitudinal y luego transversal, rompiendo aquí el cañón del Pano. ¿Ya? Muy bien, son especialmente transversales. Su ubicación, ¿dónde nacen? En la sierra, en la selva, especialmente en la costa. Nacen en la sierra, especialmente, entonces son ríos llamados andino costeños o andino costeños. Desembocadura, mayormente terminan en delta o en estuario. Estuario. En un solo canal. El que termina en delta es el Tumbes, íntegramente en el Perú. ¿Ya? Desembocadura entonces va a ser en estuario. Caudal, ¿caudalosos o no caudalosos? ¿Sí tiene mucho volumen de agua? No, hasta se seca. Ya, se dice que son no caudalosos. No caudalosos. Y si son no caudalosos, ¿son navegables? No. Son también no navegables. No navegables. El único considerado navegable es el río Tumbes en la estación de verano, ¿ya? Con la lluvia. Torrente. ¿Son torrentosos, fuertes y veloces? No. ¿Seguro? Depende de la pendiente. Mira que a nivel de torrente, el río Rímac es más peligroso que el Amazonas. Sí. A nivel de torrente. Porque el Amazonas será grande, pero es lento. Es lento. Mientras el Rímac tiene poca agua, pero es veloz. Las mismas piedras enmohecidas
te pueden hacer caer, te golpeas la cabeza y el río te lleva y no te rescata, ya, río abajo. Entonces es muy peligroso por el torrente, tiene poca agua, pero la pendiente lo hace torrentoso y peligroso. Ya, entonces sí, torrentoso. O cuando alguno de ustedes habrá cruzado el río Lima, por ejemplo, para este caso, es capaz de llevarte el río Lima. Ya. Navegabilidad. ¿Son navegables? ¿A qué hemos puesto? No navegables. Muy bien, no navegables. Esto es lo que más viene en los últimos exámenes de admisión. Antes era mucho más datero, ahora viene mucho más para reflexionar. Más preguntas las características. De todos modos tenemos que saber las características. ¿Cuántos son los departamentos que tiene el Perú? 24 departamentos, ¿verdad? Y en la costa o litorales, ¿cuántos serán? Son 10. Ya. Empezamos con Tumbes. En Tumbes hay dos ríos que mencionamos siempre, el Zarumilla y el Tumbes. El Zarumilla se caracteriza por ser el más boreal, el más al norte, ¿verdad? El río Zarumilla. ¿Límite con qué país? Ecuador. Con Ecuador. Entonces es considerado también un río limítrofe. El Tumbes también es un río limítrofe, pero el que suele presentar como limítrofe es el Zarumilla. ¿Ya? Claro, Zarumilla, Tumbes y Chira son binacionales. El Tumbes especialmente se menciona también por los manglares. Es navegable, único navegable. Las características especiales del río Tumbes. El Chira hemos colocado que es el más irregular, pero también que es el de mayor uso agrícola. Se caracteriza por su uso agrícola. Por aquí lo relacionamos, ¿ya? El río Chira con dos represas, dos reservorios muy importantes, Poechos y San Lorenzo, ¿ya? De gran capacidad nacional para nuestro país, el reservorio de Poechos. Lastimosamente vienen siendo sedimentadas, ¿ya? Es decir, se va llenando la represa, pero nuestro país no se caracteriza pues por drenar, por dragar, y eso hace que baje la cantidad de agua que puede albergar. ¿Ya? La represa de Poechos y San Lorenzo, la que siempre vienen los exámenes de admisión, al menos siempre ha venido. El río Chira pasa por Sullana, el río Piura, ¿ya? Esos dos en el departamento de Piura, y debajo de Piura, ¿qué departamento hay? Lambayeque. Y en Lambayeque tenemos el río Chancay, el río La Leche, el río Saña. ¿Ya? De ellos, el río Chancay tenemos por aquí nosotros, no confundir con el río Chancay, que también se encuentra en Lima. También tenemos el río Chancay. Tinajones, la represa de Tinajones, así como la central hidroeléctrica de Carhuaquén. La Leche, los libros dicen el menos contaminado, Saña, y debajo del departamento de Lambayeque tendremos al departamento de La Libertad. Y en La Libertad tendremos como río especialmente el Jequetepeque, ¿ya? Aunque nace en Cajamarca y allá tiene la represa Gallito Ciego y la central hidroeléctrica también. Ya, Jequetepeque considerado de bastante uso agrícola y plantaciones de arroz. Ya dice el más arrocero. Como Chicama, el más azucarero. Al otros ríos serían el Moche, el Virú y el Chao. Y también aprovechamos para mencionar las obras que se hacen ahí. Las obras de irrigación Chavi Mochi y la obra de irrigación que ya estará en ese caso en Ancash. Pero en La Libertad tendremos nosotros Chavi Mochi por los ríos Chao, Virú, Moche y Chicama, ¿no? Que utilizan las aguas del río Santo. Sí tendremos nosotros ya en La Libertad. Caracterizado bastante por la exportación de productos no tradicionales como el espárrago, la páprica, frutas. Ya en la actualidad La Libertad manda en estos asuntos ya de exportación no tradicional, justamente apoyado por estas obras de irrigación que se ha hecho para ello. Debajo de La Libertad tendremos nosotros a Ancash, especialmente al río Santa. Es el único regular, es el único regular. También tenemos otros como el Nepeña, el Casma y el Guarmey.
aprovechamos para colocar nosotros aquí la central hidroeléctrica de Huallanca. ¿Ya? Por el río Santa, nosotros hablamos ahí de el Cañón del Pato. Debajo del departamento de Ancash tenemos al departamento de Lima, donde tenemos la mayor cantidad de ríos, entre ellos Fortaleza, donde se encuentra también la azucarera Paramonga, Batimilca, Supe, Caral, Chancay, acá hay otro Chancay, Guaral, más cercano después del Chillón. Chillón, Lima y Lurín, estos concentrarán lo que se llama Lima Metro, pero Lima ya pasó o está pasando, o estaría pasando los 10 millones de habitantes. Lima ya dejaría llamarse metrópoli para llamarse megápoli. Ya tenemos otra consideración de las pocas megápolis del mundo. Chillón, Lima y Lurín. Recordemos que Lima tuvo, ¿no?, o tiene la característica, la consideración de ser la segunda ciudad más grande del planeta construida sobre un desierto, después de la ciudad del Cairo, de Egipto. Tenemos estos tres ríos importantes. Lamentablemente, ¿qué podemos decir? Que también son los valles que han perdido mayor cantidad de terreno agrícola en uso, porque se aplica para la construcción del concreto, casas, edificaciones, y se pierde la capacidad agrícola del país. Es decir, ¿qué le está pasando a nuestros valles? Están perdiendo su capacidad productiva. ¿Ya? Chillón, Lima y Lurín. De ellos aprovechamos también que el río Lima se caracteriza por tener la cuenca del Lima con de hecho la afluencia de Santularia, especialmente centrales hidroeléctricas como Huinco, Barba Blanca, Pablo Bonner, Juan Carosio, llamado de Moyopampa, Huampaní, entre otras, pero estas son las que se suelen mencionar. Recordamos a los ingenieros Pablo Bonner y Juan Carosio que trabajaron en la central hidroeléctrica de Huinco, por eso se llaman así, por los ingenieros que trabajaron en Huinco. Sería así: debajo tendremos nosotros a Mala, Asia y especialmente Cañete, muy conocido por todos, el río Cañete, porque se aprovechan sus aguas para los rápidos, ¿verdad? Lunahuaná. Debajo del departamento de Lima, nosotros tenemos a Ica, ¿verdad? Y en Ica tenemos al río Ica, considerado el más arreico. Y como es arreico y tiene que abastecer a la población, entonces le han hecho todo un trabajo. Así como el río Lima, también por toda la población le han hecho todo un trabajo, obras hidráulicas. ¿Qué es lo que recibe el río Lima? El trasvase de Marcapomacocha, la laguna que se encuentra en Junín, ¿ya?, y es traída mediante túneles para nosotros y nuestras centrales hidroeléctricas, ¿ya? Marcapomacocha, así como también hemos hecho en Yuracmayo, ¿verdad?, una represa. En base a Ica tendremos nosotros el trasvase de Choclococha. Recordemos este término de trasvase que también vino en el examen de simulacro, creo, ¿no? Así, el trasvase de Choclococha. Esto se encuentra en Huancavelica. Las aguas de Huancavelica, el río Pampa, son traídas ya para Ica. Otros como el Ingenio, que es un valle interno, lo mismo que va a ser Palpa. Otro como Chincha, Pisco, Nazca, ¿verdad?, muy conocido por todos, especialmente Pisco, porque el pisco dice peruano. Pisco, tenemos Pisco. Ya, muy bien. Todo el problema no era aguardiente. Son las diversas obras que se han hecho, entre otras. No podemos dejar de mencionar la obra de irrigación Chinecas, ¿ya?, llamado así en Ancash por los ríos, ya, en la zona de Chimbote, Nepeñaí y Casa. Ya, así tenemos estas diversas obras. Debajo del departamento de Ica tenemos al hermoso departamento de Arequipa, la ciudad de Arequipa, muy hermosa, por donde pasa el río Chili. Pues se encuentra también con nombre de Vítor y termina llamándose Quilca en la desembocadura. El río Atico, más al norte, el río Coña-Cotahuasi, que va a formar el cañón del Cotahuasi, ¿verdad?, el cañón del Colca, más Escamaná. De ellos, el Maje va a formar el valle más extenso, ¿no?, el valle más grande, no el más productivo, pero sí el más grande, el valle de Maje. Recordemos que también el proyecto Maje-Siguas, ¿no?, trata también de ser muy importante, donde se viene haciendo la represa de Angostura, que de hecho va a ser la más grande del país.
Y el río más largo de toda esta vertiente, con 535 kilómetros, va a ser el Tamo. ¿Ya? Justamente también la televisión salió todo el asunto de el Tamo, donde los arequipeños defendieron la agricultura antes que la minería. Osmore, Moquegua, Osmore, Moquegua, Hilo será el único río que colocamos, de hecho el único río del departamento de Moquegua. Característica del río Hilo: Osmore, Moquegua es el más contaminado por residuos mineros. ¿Gracias a qué centros mineros? Guajone y Toquepala, centros cupríferos. ¿Ya? Recordemos que también el río Rima es considerado como el más contaminado en desechos caseros, ¿verdad? Y aguas servidas. Y al final tenemos al departamento de Tacna, donde tendremos Locumba, Same y Caprina. De ellos, el Caprina es el más austral. No es limítrofe, pero es el más austral. Ya es especialmente lo que tenemos que considerar en este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Gracias.